bienvenidos. Soy Esther López, Matu Terrera en Lenguas de Señas. A continuación presentamos un resumen de lo que fue noticia durante el año 2023, preparado por el Departamento de Prensa de Central de Noticias. El primer mes del año 2023 inició con grandes noticias como la incorporación del nuevo plan de transporte escolar gratuito para los estudiantes. Pero también, como nos cuenta Solange Soto, estuvo marcado por hechos tristes como la caída de un edificio en La Vega. Escuchemos. Luego del sonido del cañonazo que dio inicio al año 2023, no pasaron muchos minutos para que sucediera el primer hecho noticioso importante, pues marcando las 12:30 de la madrugada del domingo 1 de enero, el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas registró el nacimiento del primer bebé en República Dominicana. Muchos han querido limitar a la iglesia a un trabajo social. Trabajo que hacemos y lo hemos hecho muy bien, aunque no lo cacareamos. Como tradicionalmente sucede cada 1 de enero, miles de personas acudieron al Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se celebró la versión número 59 de la Batalla de la Fe, para poner en manos de Dios el inicio del año. Sin embargo, en la antítesis, 20 personas murieron por accidentes de tránsito entre fin de año y año nuevo, la mayoría bajo incidencias del alcohol. Precisamente para que las personas vuelvan con más calma a sus hogares, luego del asueto del año nuevo, el presidente Luis Abinader declaró el día 2 de enero como no laborable mediante el decreto 773-22. Aunque para enero de 2023 las cifras con relación al COVID-19 iban en descenso, el día 5 de ese mes comenzó lo que luego sería un lapso complicado. Con respecto al virus dieron positivas 141 personas. Al día siguiente, el presidente Abinader inauguró el nuevo plan de transporte escolar gratuito para los estudiantes, que más adelante fue funcionando con el que actualmente se conoce como TRAE. El 11 de enero llegó lo que sería una de las noticias que mantendría en velo al país gran parte del año a nivel de la salud, pues ese día se confirmó que habían 11 casos de cólera en República Dominicana. Una tragedia aconteció el 18 de enero, cuando un edificio de 4 niveles, donde funcionaba una mueblería, se derrumbó en La Vega con empleados dentro. Una de las noticias que más conmocionó al país llegó el 20 de enero, cuando familiares de una recién nacida denunciaron que la bebé fue robada en el área de posparto en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, en Santo Domingo Este. 3 días después, otro horrendo hecho conmocionó al país, cuando los esposos Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y de Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, desaparecieron de forma inesperada. Ese mismo día 23 de enero, el presidente Abinader también dispuso sustituir a José Neney Cabrera y Néstor Cruz Pichardo de sus puestos de directores de Propet y Pasaportes respectivamente, y en su lugar colocó a Roberto Ángel Salcedo y Dina Reynoso. El tema de salud volvió a ser noticia el 25 de enero, cuando el Ministerio de Salud Pública inició la jornada de vacunación contra el cólera en poblaciones vulnerables, con las vacunas obtenidas por el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, para evitar la ocurrencia de nuevos contagios y muertes en la población. En un resumen especial de fin de año, para Central de Noticias, Solange Soto. Mientras que el segundo mes, febrero de 2023, inició con un temblor de tierra. Sin embargo, también registró grandes logros para el país en materia de turismo, que cerró con la cifra récord de unos 661,000 turistas por la vía aérea y 252,000 cruceristas llegados al país, como también nos cuenta Solange Soto. El mes de febrero inició de una peculiar y aterrorizante manera, pues tan temprano como a las 7:11 de la mañana, un temblor de tierra de 5.3 grados se hizo sentir prácticamente en todo el territorio nacional, paralizando prácticamente a todos los que iban en carretera y levantando de sus camas a los que todavía dormían.
Ese mismo día el Ministerio de Turismo anunció que dicho sector ofreció un 27% en el mes de enero y que dicho mes cerró con el mejor mes de la historia. Tremendo récord, 252.435 extranjeros llegaron, Jacqueline, en el mes de febrero a la República Dominicana vía crucero. Una de las medidas más controversiales del primer trimestre del año llegó el 6 de febrero, cuando un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes se propuso ser aprobado en el país. El 13 y 14 de febrero ocurrieron varios hechos sangrientos que llenaron de luto a todo el país. El día 13, un agente de la Policía Nacional ultimó de un disparo a un niño de 12 años de edad en un confuso incidente cuando este se encontraba con su padre disfrutando de la celebración del Carnaval de Santiago. Confío en la justicia, que haga su trabajo. Un niño estaba en una silla tranquilo, ¿verdad? Contigo, compartiendo. Con la familia, estábamos todos. Sí, porque el niño estaba en su silla con su papá, en su silla, eso es lo que más duele. Que había más niños, había más niños. Había más niños, habían como 8 niños alrededor. Mientras que el día 14 hallaron muerta en Higüey a la joven Esmeralda de 16 años, fallecimiento que posteriormente se descubrió que fue causado por su profesor John Kelly Martínez, quien la violó brutalmente según el expediente que mostró después el Ministerio Público. Otro controversial proyecto de ley fue sometido al Congreso el 18 de febrero, en el cual se pretendía impedir la deportación a su país de mujeres víctimas de violencia, a pesar de que se encontraran en estatus ilegal en el país. 1.352.000 familias recibieron el subsidio Bonogas Hogar y a partir del mes de febrero del 2022 se duplicó la tarifa de este subsidio, pasando de 228 a 470 pesos. Además, se adicionaron más de 200.000 hogares participantes. El final de febrero fue coronado con el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, quien abordó de manera principal el llamado a unidad de todo el país ante la situación con Haití. En un resumen especial de fin de año, para Central de Noticias, Solange Soto. Luego de que en los primeros 2 meses del año el principal tema fue el de la salud, en marzo los temas judiciales fueron los más comunes y sonoros, como es el caso de Jairo González y Operación Calamar. Moisés Mejía nos amplía en el resumen de marzo. El mes de marzo inició con la reaparición de varios casos del virus del chikungunya, que de inmediato alertó a las autoridades de salud del país, que ya venían luchando contra el cólera. Ha informado que todavía no tenemos casos registrados de chikungunya en la República Dominicana. Se están tomando todas las medidas sanitarias para la prevención, que son universales, la eliminación de criaderos de mosquitos, con la eliminación de reservorios de utensilios viejos, aguas estancadas y en algunos casos, que no es el propósito inicial, la eliminación del mosquito adulto. Pero las medidas siempre van destinadas hacia la prevención y eso es lo que está trabajando en este momento el Ministerio de Salud Pública y su ministro Daniel Rivera. El día 3 de marzo, luego de que en su discurso de rendición de cuentas el presidente Luis Abinader anunciara que se reuniría con los partidos políticos en búsqueda de un consenso con relación al manejo de la crisis sociopolítica que afecta a República Dominicana con Haití, se produjo la primera convocatoria del Gran Pacto de Nación, con la presencia de partidos minoritarios y la Fuerza del Pueblo, pero el PLD y el PRD brillaron por su ausencia. El 8 de marzo, en una reunión con el presidente, el Comité Nacional de Salarios, en consenso con los sindicalistas y el empresariado nacional, acordó el aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizados, luego de varios meses tratando de llegar a un acuerdo. El salario mínimo sectorizado de las empresas grandes estaba hasta ahorita en 21 y ahora sube a más de 24.000. Que uno de los objetivos de nuestro gobierno sería aumentar el salario real de los trabajadores. Lo hemos hecho para que la capacidad de compra, que es lo más importante que deben de tener nuestros trabajadores y nuestra población, no se vea deteriorada y que al contrario aumente un poco. Y ese ha sido el resultado de estas negociaciones. Ahora, lo que es el comercio, las industrias,
Todo lo que no sea sectorizado, mejor dicho, es más fácil porque son la gran mayoría de las empresas y de los trabajadores ahora se benefician de este nuevo aumento salarial. El primer gran caso judicial llegó el 10 de marzo, cuando el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Jairo González, presidente de Harvest Group y Asociados, acusado de estafar a más de 200 personas por más de $100 millones. El 14 de marzo, la Asociación Dominicana de Profesores se manifestó frente al Ministerio de Hacienda en demanda de mejores condiciones de vida para los pensionados y jubilados del sector y pidieron que sus pensiones sean de 50,000 pesos mensuales y seguro médico. Estamos pidiendo mejores pensiones para 33,000 profesores y profesoras que dieron toda su vida al sistema educativo dominicano. Todo. Y que formaron a todos los funcionarios de todos los gobiernos. Yo creo que se hará justicia si el señor presidente de la República dispone un incremento salarial mínimo a los 50,000 pesos mensuales. La madrugada del domingo 19 de marzo, el PEPCA iniciaba el que sería uno de los casos de supuesta corrupción más importantes de todo el año, cuando detuvieron al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, en el caso denominado Operación Calamar. 2 días después, el Ministerio Público calificó el entramado como algo sin precedentes, ya que anunciaba que el supuesto desfalco al Estado fue de 17,000 millones de pesos. En medio de que varios exfuncionarios del PLD estaban siendo acusados de tal acto de corrupción, el expresidente Danilo Medina reveló el día 22 de marzo que padecía de cáncer de próstata. El 24 de marzo inició en el país la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, con la presencia de 22 naciones de Iberoamérica. Ha sido muy importante es agradecer la cooperación que recibimos de muchos de los países aquí presentes en el combate contra los incendios en la zona sur de nuestro país. Realmente eso ha sido una demostración efectiva de solidaridad. Estas cosas son posibles justamente gracias a los encuentros en las cumbres, gracias a los contactos que se establecen entre cancilleres y por supuesto también entre jefes de Estado y jefes de gobierno. Luego de varios días compadeciendo ante la justicia, al final del mes de marzo, 10 de los 20 imputados en la Operación Calamar admitieron su culpabilidad, negociando con el Ministerio Público para obtener una medida de coerción menos gravosa. Los 10 que admitieron fueron Ángel Lotcuar, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Oscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación. Moisés Mejía, Central de Noticias. El mes de abril estuvo matizado de importantes inauguraciones del gobierno, pero también de muertes lamentables. Giancarlos Acevedo tiene todos los detalles. En el mes de abril, el ministro de Turismo, David Collado, informó que República Dominicana rompió el récord de llegada de turistas en el primer trimestre del 2023 con la visita de 2.076.171 personas. También la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Inversiones del Reino de Arabia Saudita encabezaron el encuentro de inversión entre Arabia Saudita y República Dominicana, con el objetivo de presentar los proyectos y oportunidades de inversión que posee el país y su clima para hacer negocios. El presidente Luis Abinader dijo que la comunidad internacional no puede exigir nada a la República Dominicana sobre Haití porque el país ya ha hecho demasiado para buscarle una solución a la grave crisis que afecta a esa nación. El mandatario señaló que la crisis económica y social y política que atraviesa Haití no solo afecta a la República Dominicana, sino a todo el continente americano, por lo que le urge una intervención por parte de la comunidad internacional en ese país. De igual manera, el presidente Abinader inauguró en el mes de abril la remozada y ampliada emergencia del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, obra realizada con una inversión de casi 90 millones de pesos. El exdirector
del SNS, Mario Lama, dio a conocer los trabajos de ampliación y remozamiento realizados en la emergencia valorada por 76.523.581.80, la cual fue completamente equipada con un monto de 13.280.590.29. Durante el asueto de Semana Santa, 36 personas perdieron la vida en diferentes hechos ocurridos a escala nacional. De la totalidad de fallecidos, unas 26 personas fallecieron dentro y fuera del sistema de prevención y seguridad desplegado por el Centro de Operaciones de Emergencia. Méndez, director de la referida entidad, informó que ocurrieron 111 accidentes de tránsito en el que resultaron 144 personas afectadas. De los accidentes registrados, 84 involucraron motocicletas, 22 vehículos livianos, 4 atropellamientos y un vehículo pesado. Durante el asueto de Semana Santa, los hospitales atendieron a 400 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 25 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 3 y 17 años de acuerdo a los 3 boletines del COE. Las muertes de mujeres a mano de sus parejas y exparejas en el mes de abril llenaron de luto a las familias dominicanas. Un hecho traumático para la población y las redes sociales fue confirmar la muerte de la reconocida influencer y modelo Chantal Jiménez Vargas, de 25 años de edad, quien según las autoridades fue asesinada por su expareja. El trágico hecho conmocionó las redes sociales y a los miles de seguidores que tenía la creadora de contenido. De acuerdo con medios locales, la influencer perdió la vida a manos de su expareja, identificado como Jency Graciano, de 35 años, que después de cometer el crimen se quitó la vida. También la primera dama de la República, Raquel Arbaje, reaccionó tras la condena de 30 años a Fausto Miguel Cruz, asesino del ex ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Debiese existir cadena perpetua, posteó en su cuenta oficial de X. En este mes de abril, también Jean Alain Rodríguez volvió a presentarse ante el juez Amauris Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional en busca de que le sea retirado el grillete electrónico que le fue colocado al variable la prisión preventiva por arresto domiciliario por su implicación en la Operación Medusa. También la Junta Central Electoral firmó un acuerdo de cooperación técnica en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral de cara a los procesos electorales de República Dominicana de 2023 y 2024. El convenio estableció que CAPEL cooperará y asesorará a la Junta Central Electoral en actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación exitosa de la infraestructura tecnológica y sistemas de información que se utilizarán para las elecciones primarias del 2023 y las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de 2024. Y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el ministro de Relaciones Exteriores de la India realizaron una reunión la cual tuvo como propósito impulsar aún más las relaciones bilaterales entre ambas naciones, apuntó la presidencia dominicana en su cuenta de X. Giancarlo Acevedo, Central de Noticias. Pausamos, pero al regreso les mostramos con qué y cuándo llegó la alegría a los residentes en Los Alcarrizos en materia de transporte. Quédese ahí con nosotros. Ya regresamos. Gracias por la sintonía. Continuamos con este resumen de lo que pasó en el año 2023, preparado por el Departamento de Prensa de Central de Noticias. Mayo inició con las mejores noticias para Los Alcarrizos, tras el presidente Luis Abinader inaugurar el teleférico que beneficia a más de 400,000 habitantes. Los moradores de Los Alcarrizos ya no tienen que pagar cientos de pesos para trasladarse a diferentes lugares del Gran Santo Domingo, pues el 1 de mayo el presidente Luis Abinader inauguró el teleférico que beneficiará a más de 400,000 habitantes. El teleférico de Los Alcarrizos ya ha cambiado el rostro de este municipio. Con la ejecución de este proyecto estamos brindando el soporte necesario a miles de personas que diariamente se sirven del sistema público de transporte para llegar a sus lugares de trabajo y a sus centros de estudio, donde ponen toda su ilusión y ganas
para salir adelante y aportar al desarrollo de nuestro querido país. Por eso quiero anunciar hoy aquí. Los comunitarios de este municipio, que llevaba décadas en marginación, describieron cómo esta obra mejoró sus vidas. Estamos muy agradecidos de nuestro presidente. Le damos 4 años más y después hablamos, y que siga así hacia adelante. Bueno, porque sí, más cómodo, como quiera, más cómodo que en precio. Y complacido por esta magnífica obra que va a impactar significativamente la vida de, bueno, la mayoría, gran parte de nuestros alcarricenses. Ciertamente es una obra que agrega un gran valor al tema de lo que tiene que ver con el transporte sostenible y el transporte masivo. El moderno transporte, que tiene capacidad para trasladar 4.500 pasajeros por hora, cuenta con 4 modernas estaciones, que son Los Alcarrizos, ubicada en la autopista Duarte, donde se unirá a la línea 12 del metro, que está en construcción. También está Las Toronjas, en el sector del mismo nombre, Puente Blanco, próximo al conocido Puente de los Alcarrizos, y la estación Los Americanos, próximo a la zona franca y al hospital especializado en oftalmología, conocido popularmente como Los Americanos. Podemos ver que si comparamos mayo 2019, prepandemia, llegaron 527.732, crecimos 18%, y aquí tenemos un número, casi 100.000 extranjeros más que prepandemia. Esto es un número fuerte. Mientras que el turismo dominicano continuó rampante en ese mes, pues el ministro David Collado informó las cifras récords de 561.323 turistas en el país. Siendo nuevamente el mejor mes de mayo de la historia del turismo de nuestro país. Aquí podemos ver, si vemos hacia atrás, en el año 2018 a nuestro país llegaron 506.178, en el 19 527, en el 2020 apenas 394 turistas, en el 2021 390.000, fuimos creciendo, en el 22 fue récord y en el año 2023 lo volvimos a hacer, superamos nuestras propias cifras del año 2022, lo que demuestra que nuestro turismo está fuerte, sólido y en franco crecimiento. Uno de los principales desafíos que el gobierno y la población dominicana tuvo que enfrentar fue la terrible sequía que azotó el país. Sin embargo, los productos alimenticios no escasearon. No obstante, la problemática del embarazo adolescente sigue siendo una preocupación. Y en el mes de mayo se mostraron cifras alarmantes, pues de enero a mayo el sistema educativo registró 1.154 estudiantes embarazadas, de las cuales 112 fueron víctimas de violación y 28 quedaron embarazadas por incesto. Mientras que para evitar el acoso escolar por parte del personal docente, el MINER prohibió al personal administrativo y docente todo tipo de interacción ajena a la formación escolar, igualmente en redes sociales u otra plataforma tecnológica. Junio arrancó con fuertes medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, quien solicitó hacer y publicar para el conocimiento de la ciudadanía auditorías en todas las entidades gubernamentales. Joana Báez nos amplía. En el mes de junio, el presidente Luis Abinader solicitó hacer y publicar para el conocimiento de la ciudadanía auditorías en todas las entidades gubernamentales. Durante su pedimento, el mandatario resaltó que por primera vez en 94 años de fundada la Contraloría General de la República, un presidente solicita ese proceso a fin de que la población dominicana conozca en qué se están invirtiendo los recursos que pagan en impuestos. Otra noticia ofrecida por el jefe de Estado fue que si se continúa con el trabajo mancomunado que se realiza a través del Fideicomiso de O Sostenible, a más tardar en 4 años se podrá lograr la meta de que en la República Dominicana no exista ningún vertedero a cielo abierto y que el país sea ejemplo del manejo de residuos sólidos no solo en la región, sino en todo el mundo. En ese orden planteó la necesidad de promover cada vez más la economía circular, que dijo va a ser un factor decisivo en el desarrollo económico y en un crecimiento sano y sostenible del país.
Mientras que en el tema tecnológico, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y el Gabinete de la Innovación abrieron una consulta pública ciudadana en el marco del proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, para que la ciudadanía pueda aportar perspectivas, recomendaciones y conocimientos que enriquezcan el diseño y la implementación de esa política pública. Los avances en el turismo tuvieron una buena proyección a mediados de año. El ministro de Turismo, David Collado, reveló que por primera vez en la historia República Dominicana recibió más de 5.3 millones de visitantes en los primeros 6 meses del año, lo que según su proyección garantiza que se alcance la meta de más de 10 millones de turistas. Collado señaló en ese entonces que solo en junio el país recibió más de 707,000 turistas, lo que representa un crecimiento de un 21% más que en el año 2018, 20% más que el año 2019 y 10% más que en el año 2022. Por el desarrollo en el sector turismo, al país le fue otorgado el premio que declara a la República Dominicana la mejor isla del Caribe como destino turístico. El reconocimiento fue durante los premios Leisure Leafly Awards por parte de los lectores de Global Traveler. Al recibir la distinción, David Collado resaltó que ese premio se suma a la cadena de reconocimientos que ha recibido el país por su historia de éxito en el turismo en los últimos 3 años. En tanto, la Dirección General de Aduanas informó que ha recaudado más de 75 millones de pesos por concepto de 3 subastas públicas realizadas en el periodo enero-junio, por concepto de mercancías declaradas en abandono procedentes de puertos y aeropuertos del país en distintas administraciones aduaneras. Un logro para el país es que por 3er año consecutivo ha presentado mejoras en las acciones de la lucha en contra de la corrupción, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción del año 2023, que en su más reciente informe presentado en junio detalla cómo el país conserva el 5º puesto entre los 15 países evaluados. Y Edesur Dominicana anunció la implementación de un nuevo sistema tecnológico que permitirá medir en tiempo real la sobrecarga en las líneas, a fin de minimizar las averías y focalizar aún más los mantenimientos programados. Para eso se utilizarán drones con cámaras termográficas, las cuales recolectarán información y las enviarán al centro de operaciones de la red. Finalizamos este reporte celebrando el deporte dominicano, y es que la delegación de la República Dominicana que participó recientemente en los Juegos Mundiales Especiales de Berlín 2023 en Alemania consiguió una actuación histórica con 8 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce, para la participación de los atletas dominicanos en el magno evento internacional que se celebró del 12 al 26 de junio. El gobierno, a través del Ministerio de Deportes y Recreación, hizo entrega de recursos por un monto de 3.2 millones de pesos. Joanna Báez, Central de Noticias. Julio se caracterizó por escenificar los conflictos entre los miembros de la Cámara de Cuentas, escándalo que llegó hasta el Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia. Radilady Suero tiene todos los detalles. Y Dios es tan grande que el informe PEFA, un informe de unos organismos internacionales, confirman lo que yo he dicho. Los conflictos entre los miembros de la Cámara de Cuentas fueron el escándalo que marcaron el mes de julio. Luego de semanas de entrevistas entre el Congreso Nacional para elegir las personas que conformarían el órgano fiscalizador, esta no resultó más que una Cámara de Cuentos. El primer impasse fue la primera grave acusación de que el presidente del órgano fiscalizador, Janel Ramírez, acosaba a 2 empleadas del Departamento de Auditoría. Tras varios meses de suposiciones y de investigaciones en ese caso, quedó archivado. Según las autoridades judiciales, en los mensajes extraídos de los celulares de las 2 empleadas, no se observaban comentarios que puedan ser considerados de índole sexual, por lo que no se configuraba la figura penal de acoso. Pero ese fue solo el primer cuento. Luego el Congreso Nacional echó un pulso para investigar la institución y encontró tantos embrollos que se discutió la celebración de un juicio político para la Cámara de Cuentas, pero la oposición logró que se engavetara. A día tras día inventan una nueva situación
pero nos gustaría que se refirieran a los hallazgos de la comisión, a la alteración de actas, al archivo irregular de auditorías, a la usurpación de funciones y todas las faltas graves que fueron detectadas en la comisión especial. Nos gustaría que ese fuera el debate. Ahora vemos cómo la politiquería se apodera del debate y día tras día se inventan nuevas acusaciones. Da lástima, lo que nos llama mucho la atención fue la defensa que ese mismo legislador tuvo con 3 de los miembros de esa Cámara de Cuentas, al término que prácticamente no dejaba hablar al presidente de la Cámara de Cuentas mientras le tocó el turno. Me gustaría saber de dónde saca eso. Otro escándalo de corrupción fue el supuesto desfalco en el Ministerio de Agricultura, que ascendió a 4 millones de pesos en el 2022 por parte del hijo del viceministro de Finanzas de esa institución. Realmente no se trata de intereses, se trata de un caso de desfalco en el cual han resultado al momento comprometidas la responsabilidad penal de estas 2 personas por un monto aproximado a 3.810.000 pesos dominicanos. Por este hecho, 2 personas están siendo investigadas y guardan prisión preventiva. Sin embargo, no todo fue negativo en este mes, ya que el presidente por primera vez dispuso la repartición de bonos de 1.000 pesos para los padres de estudiantes de escuelas públicas. En la historia le estamos diciendo a esos padres, no vas a tener que sacar dinero de tu presupuesto, que ya estaba dispuesto para otros temas familiares, y el gobierno te va a dar 1.000 pesos por cada niño que vaya a la escuela para que puedas comprar esas herramientas, utensilios que son necesarios para que nuestros niños y niñas empiecen este año escolar de la mejor manera. Además, el Ministerio de Industria y Comercio, junto a otras instituciones, informaron que hace más de 2 años no se reportan muertes por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Y tras una ardua labor por parte de agentes de la DNCD y fiscales del Ministerio Público, se logró descubrir su modo de operación. Y en el tema justicia, la Dirección Nacional de Control de Drogas, una red internacional que mandaba drogas a Europa y Estados Unidos a través de cargamento de productos agrícolas. La modalidad usada por esta red de narcotráfico era preparar en cajas de productos agrícolas láminas con doble fondo, rellenas de cocaína, para luego enviarlas a Europa y a los Estados Unidos. Al menos 4 personas fueron apresadas en medio de la operación. Reydi Ladies Suero, Central de Noticias. El mes de agosto trajo luto y dolor al país, pues una explosión ocurrida en el centro de la provincia de San Cristóbal dejó decenas de muertos. Giancarlos Acevedo tiene la información. El mes de agosto trajo luto y dolor al país, pues una explosión ocurrida en el centro de la provincia de San Cristóbal dejó 37 personas muertas y casi 60 heridos. El llanto de niños que quedaron sin padres, esposas sin esposos y padres sin hijos llegó a todos los rincones del país, pues el repentino siniestro tocó las fibras de todos los corazones dominicanos. Esta explosión ocurrió en una vía comercial, por lo que murieron calcinados dueños de negocios, empleados, clientes, incluso personas que caminaban por la acera. Al Instituto Nacional de Ciencias Forenses les tomó semanas identificar todos los cadáveres, pues el Ministerio Público continuó investigando el negocio en donde se surgió el siniestro. De su lado, el presidente Luis Abinader y numerosas instituciones públicas y privadas hicieron cuantiosas donaciones para las familias de los fallecidos, los heridos y las personas que fueron afectadas de forma indirecta. No bien el país trataba de recuperarse de esa tragedia, la tormenta Franklin dejó 2 muertos y varios desaparecidos. Además, en los días siguientes, varias personas se ahogaron y otras desaparecieron tras bañarse en distintos ríos del país. En el ámbito político, el presidente Luis Abinader anunció su compromiso de continuar creando reformas para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Tras esta revelación del presidente, los principales partidos de oposición formaron una alianza con la que pretenden ganar las elecciones del próximo año.
En cuanto a la economía dominicana, el turismo mantuvo su tendencia de crecimiento y registró la llegada de 784.284 turistas. Con esto, el país superó los 7 millones de turistas en toda su historia. El mes de agosto tuvo sus altas y bajas, pero será recordado con tristeza por aquella gran explosión. Giancarlos Acevedo, Central de Noticias. Nuevamente vamos a otra pausa, pero al retorno sabrá todos los detalles del cierre de la frontera dominico-haitiana. Precisamente este hecho que ocurrió en el mes de septiembre, justamente cuando el gobierno anunció el cierre tanto terrestre como marítimo del área de la frontera con Haití. Así que quédese con nosotros, más detalles cuando retornemos. Gracias por la preferencia. Seguimos en este resumen de lo que aconteció en el 2023, preparado por el Departamento de Prensa de Central de Noticias. Gracias por la fiel sintonía. Seguimos en el mes de septiembre. Precisamente el gobierno anunció el cierre tanto terrestre como marítimo y también aéreo de la frontera con Haití. El presidente Luis Abinader calificó de insensata la construcción del canal en el río Masacre y dijo que era una obra inadecuada. Escuchemos. Otro de los meses más difíciles de la República Dominicana fue septiembre, pues el mandatario Luis Abinader se vio en la obligación de cerrar la frontera con Haití, debido a la negativa del país vecino a detener la construcción de un canal en el río Masacre, caudal que atraviesa los dos países de la isla. Entre los motivos del gobierno dominicano para solicitar la paralización de la obra está que viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de la Frontera de 1936. Además, la obra carece de estudios ambientales, cartográficos, topográficos e hidrológicos necesarios para evaluar los beneficios y riesgos del proyecto. Sostuvo que se trata de un trasvase de agua del río Masacre. Una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros es una provocación que este gobierno no va a aceptar. El gobierno dominicano tomó la decisión del cierre de la frontera tras agotar varios procesos diplomáticos. A partir de las 6 de la mañana, mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. En principio se entendía que la obra era solo de inversión privada. Sin embargo, al pasar varias semanas, el primer ministro de Haití respaldó la obra, a la que se ha unido toda la diáspora haitiana, las iglesias y los ciudadanos comunes. Todo este impasse condujo a que el presidente Abinader denunciara ante la Organización de las Naciones Unidas este problema diplomático entre ambos países. Sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado 3 importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional Haitiana, como han solicitado el gobierno de ese país y el secretario general de esta organización. El mandatario sostuvo que la soberanía y la seguridad nacional debían primar, ya que el comercio de la zona fronteriza se vio afectado en un 95%, por lo que adoptó medidas para paliar la situación económica de esos comerciantes. En el ámbito político, el país estuvo inmerso en la preparación de las elecciones generales
que se celebrarán en febrero de este próximo año. En ese contexto, los partidos empezaron a alistar a sus precandidatos y a contemplar las alianzas, lo que generó un encontronazo con los 3 principales partidos de oposición y la Junta Central Electoral, pues estos rechazaron la propuesta del órgano de comicios de que las reservas de candidaturas se hicieran a un 20% de todos los niveles de elección. Debido a esta situación, la Junta Central realizó una cumbre para socializar este y otros temas referentes a la preparación y a los procesos rumbo a las elecciones. Esta situación fue rebasada y al finalizar el mes las organizaciones políticas se abocaron a elegir a sus candidatos a través de convenciones y encuestas. Mientras que en materia vial el gobierno anunció el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo con una inversión de $3.200 millones, que abarca una línea de tranvía, una tercera línea del teleférico, el tren metropolitano de Santo Domingo, el tren de San Cristóbal, intercambiadores urbanos y terminales interurbanas de autobuses. A lo largo de unas 30 paradas, desde el Centro Olímpico con John F. Kennedy hasta la Charles de Gaulle en una primera etapa y hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas en una segunda etapa. De hecho, también se está trabajando en una potencial ampliación ya de lo que es ese proyecto. Pero también, ¿por qué los corredores? ¿Por qué el reordenamiento de todo lo que es las calles de la ciudad? ¿Por qué la movilidad escolar? Porque la sostenibilidad es más bien el balance entre la parte económica y la parte medioambiental. La línea 3 del teleférico de Santo Domingo, que tendrá capacidad para mover entre 4.000 a 6.000 pasajeros por hora y será construido en Santo Domingo Oeste con una inversión de $250 millones, conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con sectores de Buenos Aires de Herrera, Pintura en la 27 de febrero, Ensanche Altagracia, el Café de Herrera, la carretera Sánchez y el puerto de Jaina. En tanto que el tren metropolitano de Santo Domingo conectará en una primera fase el Aeropuerto Internacional de las Américas en el Centro Olímpico y en una segunda fase abarcará la avenida 27 de febrero hasta Pintura y la prolongación 27 de febrero en Santo Domingo Oeste, con una inversión de $2.000 millones, de los cuales el gobierno aportará $800 millones y el sector privado $1.200 millones. Octubre fue el mes en donde el presidente Luis Abinader pudo ver los frutos de sus pedimentos a la comunidad internacional sobre la intervención en Haití, pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el despliegue de 1.000 militares kenianos para intervenir la nación más pobre de América. Brenda Félix tiene todos los detalles. Octubre fue el mes en donde el presidente Luis Abinader pudo ver los frutos de sus pedimentos a la comunidad internacional sobre la intervención en Haití, pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el despliegue de 1.000 militares kenianos para intervenir la nación más pobre de América. En nombre del gobierno y del pueblo haitiano, doy las gracias a todos los que han contribuido de alguna manera a la decisión de hoy. Más que una simple votación, se trata de hecho de una expresión de solidaridad con una población que sufre. Esta votación constituye un avance significativo para resolver la crisis multidimensional de Haití. El Consejo ha dado una luz de esperanza para el pueblo asolado de Haití al autorizar a los Estados miembros la inauguración de una misión multinacional de seguridad, de apoyo a la seguridad. Confiamos en que esta resolución sea un aporte fundamental para lograr restablecer la seguridad y fortalecer la gobernanza, el desarrollo socioeconómico y el Estado de Derecho en el país. Mientras que a lo interno de la República Dominicana, el gobierno decidió abrir la frontera con Haití solo para el comercio de alimentos, medicamentos y otros recursos vitales, bajo la condición de que cada haitiano que visite el mercado binacional se someta a un registro biométrico. Asimismo, se puso en funcionamiento el Canal de la Vigía para garantizar agua a las provincias fronterizas dominicanas.
En otro orden, en el transcurso del 10º mes del año 2023, explotó un escándalo en la cooperativa de Herrera, en donde un entramado estafó a los socios con 2.500 millones de pesos, con lo que adquirieron múltiples bienes de lujos. Mi dinero, porque yo tengo un préstamo, pero certificado en base a mi dinero que tengo ahí. Entonces yo no quiero seguir pagando dinero porque eso es como tirarlo al río. Yo tengo 1 millón de pesos ahí y yo debo 600.000 y quiero que ellos se cobren de ahí y para que terminemos. Dicen que no. Ahora dice ella que yo debo de que 58.000 pesos. Yo no debo nada porque mi dinero está ahí y yo los traje. La gente en los barrios hablan y dicen qué cosa, tú sabes. Entonces yo me di cuenta y vine y lo saqué poco a poco. Me lo dieron, gracias. Tengo 6 meses dando vueltas para acá. Mira el papel aquí. Desde el 11 del mes 4 de 2023 que yo retiré mis ahorros y todavía no me lo han dado. Me tienen dando vuelta y vuelta. Eso es, venga mañana, venga pasado, venga los 3 días y estoy cansado ya. No sé, ahí parece que se han robado todo el dinero. No se sabe quién. Y hay problemas. Yo aquí he venido como 50 veces y el dinero no aparece. También este mes de octubre se definió una de las partes cruciales del tablero electoral, pues los partidos escogieron a sus candidatos presidenciales de cara a las elecciones de este año venidero. La única sorpresa entre los candidatos elegidos por las bases de las organizaciones partidarias fue Abel Martínez, quien se midió con la ex vicepresidenta de la República y varias veces primera dama Margarita Cedeño. En el caso de Leonel Fernández, formó el partido para buscar nuevamente la presidencia, mientras que los dominicanos pidieron la reelección del presidente Luis Abinader, por lo que se vio obligado a aceptar el llamado. Y en ese sentido, queremos que al final del día, donde van a ver algunos que van a ganar y otros que van a continuar con el cambio, pues decirles que tenemos que aceptar ya la decisión de los PRMistas al final del día, que estamos seguros que así será por el espíritu democrático que tiene que haber en el corazón de cada uno. Vamos a transformar corazones, conciencias. Vamos a transformar la política de los acuerdos entre pequeños grupos de poder para llevar la acción del gobierno a las grandes mayorías. La fuerza que se ha venido construyendo políticamente como alternativa, partiendo desde cero, venciendo adversidades, sin recursos, solamente apoyándose en la confianza que tiene en la capacidad de raciocinio del pueblo dominicano, en su voluntad permanente de transformación, se llama la fuerza del pueblo. También fueron escogidos los regidores, diputados, senadores y demás cargos municipales, cada partido con distintos métodos como convención de delegados y primarias internas. Brenda Félix, Central de Noticias. El mes de noviembre marcó la memoria de la República Dominicana. ¿Por qué? Fue la gran actuación de nuestros atletas en los Juegos Panamericanos de Chile, transmitidos por RTVD. Pero también registró graves tragedias provocadas por inundaciones y accidentes de tránsito. José Rivas tiene resumen. Ahí viene, la están viendo de la izquierda a la derecha, es la tercera. Va Marilady delante, está buscando la clasificación. Va Marilady delante. El mes de noviembre trajo alegría y tristeza a los dominicanos. En Chile, en su capital Santiago, atletas del continente mostraron sus destrezas y permitieron que los representantes de la República Dominicana pusieran a oír el himno nacional. Los Juegos fueron transmitidos por Radio Televisión Dominicana en una programación que rompió récord de audiencia y que puso a la televisión pública al servicio de todo un pueblo. Señora, ¿y qué se sabe de su sobrina? No se sabe nada porque no la han encontrado todavía. Pero noviembre del 2023 también marca la historia trágica de esta media isla. El miércoles 29, 7:35 de la mañana, los medios de comunicación comenzaron a transmitir la tragedia de Quitasueño en Jaina. Una patana fuera de control terminó con la vida de 14 de las 37 personas que iban en una guagua de pasajeros. Pero el 18 de noviembre también permanecerá en la memoria de la población dominicana. Días previos, las autoridades advirtieron
lo peligroso de las lluvias que iban a caer sobre gran parte del país. Y así fue. El sábado 18 llovió, y llovió más que las aguas que cayeron del cielo durante el paso de los recordados huracanes George y Beryl. 30 personas muertas dejó el disturbio tropical que se formó en el Mar Caribe y que afectó a naciones como Haití, Jamaica y Cuba. 9 de las víctimas fatales perdieron la vida en el desplome de las losas del paso de desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Las transmisiones constantes de las lluvias y de este lamentable hecho en el centro de la capital dominicana también convirtieron a esta estación en la puntera en la audiencia de una población que se enteró de cada uno de los daños y acciones de socorro de las autoridades a favor de los afectados. El 13 de noviembre, grupos populares del Cibao iniciaron bien temprano una huelga general por 24 horas. Las autoridades policiales y militares asumieron el control de la zona. La gran mayoría del comercio abrió sus puertas y el tránsito fue prácticamente normal en toda la parte norte del país. Santiago está en calma. Los comerciantes han acatado nuestro llamado de aperturar sus negocios y los empleados, según los informes que hemos tenido, han llegado a su establecimiento, a su respectivo trabajo sin ningún contratiempo. Esperemos que todo siga en calma y que el comercio siga pudiendo ejercer sus labores de forma normal, como hasta ahora lo ha estado haciendo. Y esos son momentos del pasado. En la actualidad ya la vida ha ido avanzando demasiado, el mundo va avanzando y ya eso ni pudieran esos convocantes llamar a paro de huelga. Y el que va para el médico, el que va a salir de viaje, el que tiene que hacer su diligencia, tiene que ver con huelga, que hagan parada cívica. Si quiere hacer un reclamo, hágalo con una marcha, pero no parando las 14 provincias de Cibao. No lo lograron. En el ámbito político, noviembre fue muy movido porque los partidos se le agotaba el plazo para las alianzas. Los partidos Revolucionario Dominicano, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana anunciaron la alianza opositora Rescate RD, un amplio acuerdo para las elecciones municipales de febrero próximo. De inmediato, el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares, sostuvo que Rescate RD fracasará y que la participación del PLD se debe al temor de su dirigencia de que esa organización se extinga en febrero y mayo próximo, mientras que el candidato Luis Abinader continuó recibiendo el respaldo de numerosas organizaciones que lo llevarán en sus boletas en los comicios generales de mayo. Noviembre también despidió de la vida terrenal al periodista, político y dirigente social Raúl Pérez Peña El Bacho, como consecuencia de problemas de salud. Momento de despedir físicamente de entre nosotros a Raúl Pérez Peña El Bacho, que fue un militante inclaudicable de las causas revolucionarias, un catorcista entre los catorcistas, siempre ahí permanente, siempre defendiendo todas las propuestas por la democracia, por la República Dominicana. Son personas que dedicaron su vida entera a luchar por mejorar esta sociedad. En el caso del Bacho, que era el que yo más conocía, tuve una larga amistad con él le deja a la sociedad 3 hijos formados por él y su esposa, que son también 3 personas ejemplares. Durante noviembre, el conflicto entre Haití y República Dominicana, provocado por el uso del río Masacre, continuó campante y sonante con la presión de los comerciantes haitianos para que sus autoridades permitieran el intercambio comercial de forma regular. Recordaremos también a noviembre el anuncio del presidente Luis Abinader sobre la renegociación del contrato de concesión de Aerodón, que se firmó en 1999 y que no generaba beneficios para el Estado dominicano. En este caso, quiero referirme al contrato de concesión de aeropuertos Aerodón, que se firmó en 1999 y que, como muchos de ustedes saben, no garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos. Esta situación nos impulsó a iniciar un proceso de renegociación para buscar mejores condiciones y oportunidades de inversión antes del vencimiento del contrato en el 2030. Tras un proceso de negociación,
supervisado por una comisión integrada por funcionarios públicos y miembros reputados de la sociedad, como Franklin Báez Brugal, Juan Yadó, Fernando Enríquez, Pedro Silverio, Jorge Luis Polanco y el ministro Joel Santos, nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo que garantiza una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos. Durante su alocución, el presidente Abinader agregó que se arribó a un acuerdo que garantice una mayor participación del Estado en los beneficios generados de la operación de los aeropuertos, que generará recursos que serán utilizados en beneficio de los dominicanos. En el último mes del año, el Consejo Nacional de la Magistratura escogió nuevos jueces y se reportó lluvias, explosión. Además, el gobierno anunció importantes avances para el turismo. Yoconda Paulino tiene todos los detalles. Iniciamos con las proyecciones del gobierno dominicano en torno a las estadísticas al cierre en el ámbito del turismo, tras proyectarse que este año se cumpliría la meta de la llegada de 10 millones de turistas a la República Dominicana. El presidente Luis Abinader aseguró que se empieza una cuenta regresiva en el progreso del país, afirmando que las estadísticas internacionales datan que la República Dominicana se ubica en el tercer país sobre seguridad turística. Otro importante acontecimiento fue que a mediados de este mes el Consejo Nacional de la Magistratura anunció la escogencia de los 5 jueces faltantes del Tribunal Constitucional y su presidente, tras un proceso de selección que inició el pasado mes de noviembre y culminará con su juramentación el 28 de este mes a las 11 de la mañana. El anuncio lo hizo el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Luis Abinader, en el Palacio junto a los miembros de ese organismo tras más de 2 horas reunidos. Otro importante tema que marcó al país fue el hecho de que policías haitianos ingresaron a esta nación caribeña armados, lo que fue calificado por el gobierno como una provocación. El presidente Luis Abinader aseguró que su gobierno será bien duro con la situación que se produjo en La Vigía, en la fronteriza zona de Dajabón, donde policías haitianos penetraron y agredieron a comerciantes dominicanos y le destruyeron sus mercancías. Luego del hecho, miembros del ejército dominicano militarizaron la provincia fronteriza. 2 grandes explosiones también marcaron este mes, cobrando la vida de una persona y mantienen otra en estado de gravedad. El primer siniestro ocurrió en un residencial de Jaina, donde resultaron heridas 3 personas, muriendo días después una señora de 60 años que residía junto a su esposo en los Estados Unidos. La otra ocurrió en una cafetería del municipio de Palenque, donde 5 personas resultaron con quemaduras y una está en estado crítico en la unidad de quemados que opera en el Ney Arias Lora. En lo concerniente a la salud colectiva, los virus respiratorios afectaron a miles de dominicanos durante este mes y el ministro de Salud, Daniel Rivera, alertó sobre la nueva variante del COVID-19, la JN1, la cual está circulando en la actualidad en Europa y en los Estados Unidos, así como el aumento en los casos de esta enfermedad y que el dengue se extenderá hasta agosto. El cambio climático durante este mes también causó estragos, dejando decenas de inundaciones en barrios del Gran Santo Domingo y en varias provincias del país, como son San Cristóbal, Peravia y otras, obligando al Comité de Emergencia a activar a sus miembros ante cualquier eventualidad. Yoconda Paulino, Central de Noticias. Hacemos nuestra última pausa, quédese ahí con nosotros porque a la vuelta hablaremos de la situación mundial en las globales, precisamente sobre los enfrentamientos entre Israel y Palestina, que ha dejado esto más de 20.000 muertos. Quédese ahí con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar ahí en sintonía con este reporte especial de lo que ocurrió en el año 2023. Les adelantábamos que hablaríamos de las globales, precisamente en el ámbito internacional. Los enfrentamientos entre Israel y Palestina han dejado más de 20.000 muertos. Yaris Melo tiene un recuento de lo que pasó en el mundo, de esta y otras informaciones en las globales.
Entre esos hechos cabe destacar que América vive una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia el norte deben enfrentarse a la extorsión, violaciones y robos para toparse al llegar a la frontera sur de Estados Unidos con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados ante el aumento de las restricciones. En Sudamérica, todas las rutas migratorias pasan por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. En Honduras, un país de migrantes y de tránsito a diario, más de 500 nacionales aventuran en busca del sueño americano, mientras 500,000 de migrantes lo han atravesado en este 2023 de Venezuela, Ecuador, Haití o ciudadanos de África o Asia. Muchos se enfrentan con frecuencia al mismo problema, la falta de dinero para seguir avanzando, a tal punto que recolectan dinero en el caso de Honduras para pagar el transporte hasta la frontera con Guatemala. La última de estas fronteras está en el norte de México, donde a diario miles de migrantes acampan a la espera de una oportunidad para entrar en Estados Unidos. En 2023, Haití no dejó de ser noticia. El asesinato de decenas de policías haitianos y otros hechos de sangre, así como de otras naturalezas, elevaron la tensión en esa nación durante el año que discurre. El país vecino, golpeado por diferentes crisis, cada cual más grave, obligó a residentes de diversas comunidades a abandonar sus hogares para escapar de la violencia y se refugiaron en zonas vecinas. La violencia de las bandas en Haití impuso sus leyes y los grupos criminales ampliaron sus zonas de control. Nos trasladamos a Turquía, donde en febrero 2 potentes terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 respectivamente dejaron miles de muertos y una enorme devastación en Turquía y Siria. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lo describió como el peor desastre que ha vivido ese país en el último siglo después del terremoto de 1939 en Erzincan. Uno de los sismos impactó con fuerza 10 provincias turcas que fueron declaradas como zona de desastre por el gobierno de esa nación. En tanto que en marzo un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, dejó al menos 40 personas muertas y decenas de heridas. En total, 68 personas de 6 nacionalidades estaban ingresadas en el centro de detención. Entre los fallecidos o heridos hubo de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Tras el hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá impunidad ni se protegerá a nadie. De México nos trasladamos a Perú, que entre los hechos históricos de este año 2023 vio cómo, con policía a cada lado y bajo una fuerte cobertura mediática, el expresidente peruano Alejandro Toledo llegó a Perú extraditado desde Estados Unidos. Así, esa nación se convirtió en abril en un país con 3 expresidentes en prisión. Toledo aterrizó en Lima después de ser extraditado por Estados Unidos, donde estuvo 6 años evadiendo la justicia del país que lideró entre 2001 y 2006. Enfrenta cargos por lavado de activo y colusión, así como una condena de hasta 35 años de cárcel por presuntamente recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht. Retornamos al vecino pueblo haitiano, pues para el mes de abril en Puerto Príncipe, capital de Haití, la violencia siguió en su punto más alto. Una turba golpeó y quemó con neumáticos empapados de gasolina a 13 presuntos pandilleros hasta causarles la muerte después de sacar a los hombres de la custodia policial en una parada de tráfico. Los grupos criminales controlaban alrededor del 80% del área metropolitana de Puerto Príncipe, donde unas 200 bandas operan con impunidad. Para el mes de mayo, el rey Carlos III y su esposa Camila fueron coronados oficialmente en Londres en una ceremonia religiosa celebrada ante 2.200 personas en la abadía de Westminster. Fue la primera coronación de un monarca británico en 7 décadas. El arzobispo de Canterbury colocó al monarca la corona de San Eduardo fabricada en 1661 con oro macizo y más de 400 gemas. Se trató de la primera coronación que vivió el Reino Unido desde el 1953. En junio, Italia despide a Silvio Berlusconi. Ni su estilo tildado de machista ni los diversos escándalos le impidieron llegar a ocupar 3 veces el cargo de primer ministro a través del voto popular. Berlusconi, el ex primer ministro italiano que logró mantenerse en la policía tras escándalos sexuales y acusaciones de corrupción, murió a los 86 años en un hospital de Milán. En abril había sido tratado por una infección pulmonar relacionada con un caso de leucemia. Asumió el cargo de primer ministro por primera vez en 1994 y lideró 4 gobiernos hasta el año 2011.
En Ecuador, durante el mes de agosto, sicarios matan a un político. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado de 3 disparos en la cabeza a manos de unos sicarios al finalizar un mitin político en Quito. El presidente Guillermo Lasso, quien dijo estar indignado y consternado por el crimen, declaró para entonces estado de emergencia nacional por 60 días. Lasso también declaró 3 días de luto nacional. En ese mismo mes, pero en Hawái, los incendios forestales en esa nación provocaron la muerte de más de 100 personas mientras se buscaban a centenares de desaparecidos. La autoridad de turismo de la isla estimó que alrededor de 46,000 residentes y visitantes fueron evacuados del oeste de la isla de Maui, área principal afectada por el fuego. Para el mes de septiembre, en Marruecos, mueren miles de personas por causa de un terremoto. Los equipos de rescate marroquíes, apoyados por refuerzos extranjeros, lucharon para encontrar supervivientes y asistir a los cientos de personas cuyas casas quedaron arrasadas por el sismo que dejó casi 2.500 muertos. El terremoto, el más grave en el reino desde hace más de 6 décadas, devastó pueblos enteros en la región situada al suroeste de la turística ciudad de Marrakech Centro. La naturaleza siguió en septiembre cobrando vidas, pero esta vez en Trípoli, donde el ciclón Daniel, que atravesó el noreste de Libia, fue un desastre que superó las capacidades de esa nación tras dejar más de 6.870 muertos y una cantidad superior a los 10.000 desaparecidos a su paso. La falta de recursos obligó a rescatistas y voluntarios a extraer a las víctimas de los escombros con utensilios domésticos y enterrarles en fosas comunes en un cementerio a una veintena de kilómetros de distancia. Ya para el mes de octubre se desata la guerra entre Israel y Hamás. El día 7 del 10º mes del año, comandos de Hamás se infiltraron en el sur de Israel desde la Franja de Gaza y perpetraron una masacre en localidades fronterizas y en un festival de música al aire libre. Cientos de personas, en su mayoría civiles de todas las edades, murieron del lado israelí, según las cifras oficiales, en ese ataque de una magnitud sin precedentes desde la creación del Estado de Israel en 1948. Igualmente, se abrieron investigaciones sobre violaciones y mutilaciones de mujeres. Los milicianos islamistas también secuestraron cientos de personas, entre ellas decenas de niños y ancianos que fueron llevados a Gaza. En octubre, un desastre natural llenó de luto a Afganistán. Un potente sismo seguido por fuertes réplicas sacudió al oeste de esa nación, dejando más de 2.000 muertos, miles de heridos y desplazados, así como localidades totalmente destruidas. 12 aldeas del distrito de Sindayan, donde se situó el epicentro, quedaron totalmente destruidas y con su población diezmada por el desastre. En noviembre, en el plano político, los argentinos eligieron a Javier Milei como su próximo presidente, una sacudida hacia la derecha para un país que experimenta una crisis económica y una señal de lo fuerte que sigue siendo la extrema derecha en el mundo. Milei ha irrumpido en la escena política argentina, que tradicionalmente fue muy cerrada, con un estilo osado, una propensión a las teorías de la conspiración y una serie de propuestas extremistas que aseguran son necesarias para revertir una economía y gobiernos quebrados. Milei asumió el poder el 10 de diciembre. Y en diciembre, el expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años por crímenes contra la humanidad, recobró la libertad bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. Diagnosticado de un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras dolencias, el exmandatario de 85 años abandonó el penal Barbadillo en el este de Lima. En el resumen de las globales, Charis Melo, Central de Noticias. El año 2023 trajo muchas emociones para el deporte. RTVD Canal 4 fue parte fundamental de esa historia con la transmisión de los Juegos Panamericanos. A continuación, Marcos Divar nos presenta un balance de lo que pasó. Iniciando con los torneos locales, el Club Mauricio Báez derrotó en 6 partidos al Club Rafael Varias para coronarse en el baloncesto superior del Distrito Nacional por 9ª vez en la historia. Emmett Williams fue escogido el jugador más valioso de esta serie final por su destacada actuación en los 6 partidos de la serie. Mientras que en el baloncesto superior de Santiago, el Club Sameji se convirtió en el primer equipo con 10 coronas en este torneo, al vencer al Plaza Valerio 97-91 en 6 partidos, siendo el más destacado en esa última jornada, Omar Silverio, anotando 26 puntos. A nivel de fútbol, otra vez la corona fue para el equipo de Cibao FC, que se convirtió en la franquicia más sólida en la Liga Dominicana de Fútbol y con tope internacional, revalidando su campeonato en la Liga de Expansión, al imponerse a Moca
3-0, consiguiendo su tercer campeonato. En la Liga Nacional de Baloncesto, los Reales de La Vega derrotaron 103-91 a los Titanes del Distrito Nacional en el séptimo partido de la serie final. Helvis Solano fue el mejor a la ofensiva por los Reales, anotando 35 puntos, y además fue considerado el jugador más valioso de la serie. A nivel de selección nacional, República Dominicana hizo historia, participando por primera vez en un mundial de fútbol, en esta ocasión en categoría sub-20. Ese primer encuentro fue el domingo 21 de mayo, ante la selección de Nigeria, donde Edison Ascona marcó un histórico gol para nuestra selección, en un partido donde Nigeria resultó ganador 2-1. El equipo dominicano más adelante cayó 6-0 ante la selección de Brasil y 3-0 contra Italia. En el Clásico Mundial de Béisbol, la selección dominicana, compuesta por un grupo de estrellas, encabezada por Juan Soto, Manny Machado, Rafael Devers, Sandy Alcántara y Wander Franco, no pudieron pasar a segunda ronda, cayendo derrotadas ante las selecciones de Venezuela y Puerto Rico. Fue la segunda ocasión en la historia de este torneo que República Dominicana queda eliminada en la primera fase del evento. El Clásico Mundial finalmente lo ganó la selección de Japón, derrotando en el último partido a los Estados Unidos 3-2, donde Shohei Ohtani resultó el jugador más valioso. Las Reinas del Caribe hicieron valer su posición de potencia mundialista al clasificar una vez más a los Juegos Olímpicos, registrando marca de 6 victorias y 1 derrota en el torneo preolímpico, derrotando a selecciones como China, Holanda y Serbia. Además, Brenda Castillo en este 2023 fue considerada la mejor jugadora de voleibol en la historia, convirtiéndose en una de las atletas más populares y de mayor relevancia para el deporte dominicano. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Vigilantes de Texas consiguieron su primer título en la historia, derrotando a los Diamondbacks de Arizona en 5 partidos. Mientras que en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, los Nuggets de Denver también hicieron historia con su primer título, guiados por el serbio Nikola Jokic, derrotando en 5 partidos al Heat de Miami. En la NFL, los Kansas City Chiefs se proclamaron campeones del Super Bowl 2023 al derrotar 38-35 a las Águilas de Filadelfia, en el marco de una final donde su quarterback Patrick Mahomes se consolidó como el mejor en la actualidad. República Dominicana participó este 2023 en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos. En la primera cita del área centroamericana y del Caribe, nuestra selección ocupó la 5ª posición, con 25 medallas de oro, 36 medallas de plata y 50 medallas de bronce. Y por último, RTVD Canal 4 marcó un antes y un después en la cobertura de eventos multideportivos como canal oficial, siendo right holder de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Muy importante esta medalla, tanto para el país como para el atletismo. Dije que iba a poner el 100% y puse el 101%. Con 19 días de cobertura, donde toda República Dominicana se mudó hasta Chile y celebró 8 medallas de oro, 7 medallas de plata y 17 medallas de bronce. Fiu, a bailar se ha dicho. Dale, Fiu, tú puedes, Fiu. A continuación presentamos un resumen de lo que pasó en el año 2023 en el mundo del arte y el espectáculo, de la mano de Samir Saba en el Showbiz. Gran Soberano 2021 es para Luis Segura. La edición de este año de Premios Soberano reconoció al pionero de la bachata, Luis Segura, el Añoñaíto, y la productora y presentadora de televisión de origen cubano, Alicia Ortega, con los premios Gran Soberano 2021 y 2022, los más prestigiosos que otorga Acroarte cada año. Y que juntos me han enseñado que el Señor lo puede todo. A mi esposo, por lo que hemos construido durante 32 años. Gracias al pueblo que dijo, ese soberano es tuyo, te lo merece. Gracias a toda la gente
que me quiere y me sigues queriendo. A propósito de Luis Segura, tras 60 años de trayectoria artística, anunció su retiro con el concierto El Fin de la Historia, que se llevó a cabo en el mes de julio en el Gran Teatro del Cibao. El anuncio lo hizo en junio. También en junio, Evelina Rodríguez, la actriz y presentadora de televisión, anunció el nacimiento de su primer hijo. De acuerdo con la publicación realizada en Instagram, el niño fue llamado Adrián José. En el mensaje posteado, la actriz agradeció a Dios, a los médicos, a su familia y a todas las personas que la acompañaron durante ese hermoso viaje. En ese mismo mes falleció Johnny Marte, exdirector de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional y del Club Deportivo Los Prados. Con 67 años de edad, su deceso se produjo en un centro médico del Distrito Nacional mientras le practicaban un cateterismo. Además de su vinculación al deporte, Johnny Marte se convirtió en los años 90 en un símbolo de las ventas y los negocios, al comercializar productos a través de un espacio televisivo conocido como Teleofertas. Primero quiero agradecer el apoyo y la solidaridad de tanta gente que me ha escrito. En el mes de julio, la comunicadora Luz García fue detenida en Miami, Florida, por conducir a exceso de velocidad. La información se filtró en principio en redes sociales y en algunos medios de comunicación locales. Consultando la página web de la oficina del sheriff del condado de Collier, se confirmó que ese hecho tuvo lugar el día 10 de julio. García aclaró luego en un video que su detención se debió a un accidente que sufrió su hijo Miguel Ángel en un campamento de verano al que asiste. Ella supo que lo iban a trasladar en una ambulancia, decidió salir de la cena en la que estaba y por rápido que fue, una hora después la detuvieron en el camino. Cenando y inmediatamente tomé carretera. A eso de 1 hora y media en carretera me pararon por velocidad. En el mes de agosto, el pianista Juan Valdés demandó por 15 millones de pesos a Wilfrido Vargas por los derechos de autor del tema El baile del perrito. Valdés puso en marcha el proceso legal como una indemnización por más de 20 años de explotación comercial de la canción sin ninguna remuneración. Además, Valdés busca el reconocimiento de sus derechos patrimoniales y morales en al menos un 30% de las futuras regalías generadas por la obra. También solicita ser liberado para firmar con la editorial musical de su preferencia como coautor de la canción. Yo creo que esta ha sido una de las mejores películas que se ha hecho. También en agosto, la actriz Ana María Arias, quien ganó espacio en la televisión de los años 80 y que en los últimos años tuvo un repunte en el cine, murió. Tenía 71 años de edad a 4 días de cumplir los 72. No se revelaron las causas de su deceso. Sin embargo, se informó que ya estaba ingresada en un centro médico al momento de producirse. En septiembre, el periódico The New York Post informó la detención de Max del Grupo Aventura, de 41 años de edad, supuestamente por haber golpeado a su pareja delante de un niño en un ataque de borrachera. La mujer, que no quiso ser llevada a un centro médico, tenía golpes en el ojo izquierdo, en la espalda y en las piernas. Unos días después, Max fue liberado. También en este mes se dio a conocer la nueva representante de la belleza dominicana, Mariana Downing, elegida como Miss República Dominicana Universo. Ella es una modelo dominicana de ascendencia británica con 27 años de edad y es conocida por su relación con el salsero puertorriqueño Marc Anthony cuando tenía 21 años de edad. Leadership and Business Program at Harvard University. Hace unos meses representó al país en el Miss Universo en El Salvador, sin embargo no quedó ni siquiera entre las 20 finalistas. En septiembre también se produjeron varios decesos importantes. Fue el caso del comunicador y humorista René Fiallo tras presentar problemas de salud. Fiallo era conocido por El Bufeo, una página de humor del periódico El Nacional. También perteneció a la denominada Nueva Generación del Humor en los años 80. En el 98 inventó el Festival de la Risa por esta radio televisión dominicana. El veterano cantante y compositor dominicano Aníbal de Peña falleció a los 90 años en Texas, Estados Unidos, según lo confirmaron a varios medios su hija Alijay de Peña Jiménez y el empresario artístico Rafi de Olio. Según se dijo, había estado luchando contra una fuerte neumonía y estuvo intubado durante varios días. Imagínense ustedes, y sobre todo en esa época. Otra muerte que impactó también en el mes de septiembre fue la de Álvaro Arbelo Hijo. Estuvo en el Centro Médico Real tras perder una batalla contra el cáncer. Tenía más de 50 años de trayectoria en el periodismo. La llamada enciclopedia humana se destacó en el manejo de diferentes temas y se dio a conocer en el programa El Gobierno de la Mañana. Yo he ido varias veces allá al aspecto de las charlas. Gabriel a veces también...
En octubre, el comunicador Michael Miguel Holguín aclaró que no tiene nada que ver con la Operación Búho, tras ser mencionado en el expediente del fraude de unos 2.500 millones de pesos por parte de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera. Defendió además su seriedad y honestidad, resaltando que todo lo que tiene se lo ha ganado limpiamente con mucho trabajo y sacrificio. Aclaró que su único vínculo con el imputado señalado en el caso Búho es el de una amistad duradera. Me asombra eso, porque no tenía yo ni la más mínima idea. En el mes de noviembre, las bodas estuvieron a la orden del día. La comunicadora Mabel Enríquez se casó en un crucero con su prometido Joan Fajardo, mejor conocido como DJ Joan. Ella compartió la noticia a través de Instagram con varias imágenes del enlace. Lo propio hizo La Materialista, se casó con Carlos Eury Matos, manager de Chelo Chak y de la propia artista. La exclusiva de los detalles la tuvo People en Español. La publicación señaló que se dieron el sí frente a la familia y amigos en una majestuosa recepción que se llevó a cabo en el Hotel El Embajador. Por igual, la Miss República Dominicana 2013, Yaritza Reyes, se convirtió en una mujer casada. Sorprendió al anunciar que contrajo matrimonio con su prometido, el empresario y escritor polaco Marek Mislowski. Fue en marzo que ella anunció su compromiso con él y se conocieron el 13 de julio de 2017. Quiero dedicar este premio a la República Dominicana. Por último, en ese mismo mes de noviembre, los músicos dominicanos nos llenaron de orgullo en los Latin Grammy. El cantautor dominicano Vicente García ganó un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por Camino al Sol y lo dedicó a República Dominicana. Romeo Santos y Sergio Vargas, quienes estuvieron ausentes en la premiación, tuvieron un empate ganador en la categoría Mejor Álbum de Merengue y o Bachata. En el caso de Romeo, por Fórmula Volumen 3 y en el caso de Sergio, por A Mi Manera. Juan Luis Guerra ganó junto a Fonseca por su dueto Si Tú Me Quieres como Mejor Canción Tropical. Hasta aquí ese resumen de fin de año de lo que pasó en el 2023, preparado por nuestros periodistas de la redacción de Central de Noticias. Esther López ha estado con ustedes, me acompaña Matthew Terrera en Lenguas de Señas. Desde RTVD4, tu televisión pública, les deseamos un feliz y próspero año 2024. Gracias por la sintonía y sigan disfrutando de toda nuestra programación. Hasta entonces.